Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda capacitación que de parte de los maestrantes del Grupo 1 de la UNEMI estamos realizando. Agradecerles nuevamente por su predisposición, ¿no? Vamos a dar inicio a la capacitación. Por favor, me confirman si está proyectada la diapositiva, ¿ya? Me confirman si por favor si se puede visualizar. No. Acá. A ver. Se puede visualizar, me confirman ya. Sí. Listo. Bien. Sí, pero no se visualiza las diapositivas. Está compartiendo la pantalla general. Sí, a ver. Voy a volver a compartir entonces. No sé qué pasa, pero ahí sí. Me imagino que ahí sí ya pueden visualizar, ¿verdad? Esperemos un ratito. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, doctor, ahí sí. Listo. Muy bien. Entonces, el tema de la capacitación es el siguiente: delitos contra la vida, la integridad personal y la libertad en Ecuador. Los maestrantes que estamos integrados en esta capacitación es el doctor Freddy Guanoquiza, el doctor Giovanni Gaibor, la doctora Anita Sánchez, el doctor Jimmy Arroyo y el doctor Wilmer Guevara, y quien les habla, la doctora Sandra Torres. Bien, los delitos contra la vida, la integridad personal y la libertad en el Ecuador están inmersos dentro de estos tratados, ¿no? Como la Constitución, de estas leyes, la Constitución del 2008, el Código Orgánico Integral Penal y los instrumentos internacionales. Pero para eso vamos a ver qué es la vida. Voy a proyectarles asimismo un videíto para tener una mejor explicación de la misma. Ay, espérame un ratitito. ¿Se puede visualizar? No se visualiza. Esperamos un ratitito. Ya, ahí sí me imagino que sí. Ya. El derecho a la vida. Entre los derechos del hombre, el derecho a la vida se considera fundamental y universal, ya que este es la razón de ser de muchos otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, tal como menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este se fundamenta básicamente en la oportunidad de vivir nuestra propia vida, el no ser violentados, maltratados o asesinados y en la integridad de las personas. En pocas palabras, está relacionado con el simple hecho de estar vivos. Jurídicamente, la noción de vida involucra varios aspectos, tales como la vida humana en su forma mental y física, la vida social de las personas, así como la naturaleza que relaciona a las demás especies vivientes con el ser humano. Por el cual, actos como el maltrato, el asesinato, la esclavitud, la tortura y el genocidio atentan contra el derecho a la vida de las personas sometidos a estos. Algo muy positivo es que en la actualidad existen diversas organizaciones, tales como UNICEF, la ONU, Provida, la Amnistía Internacional, así como muchas otras que se encargan de defender los derechos humanos y entre estos el derecho a la vida. Cabe resaltar. Bien, voy a proyectar la diapositiva, ¿ya? Bien, entonces en el video nos explica lo que es la vida como es, en mensajes claros, ¿no? Aquí en la Constitución, en el Ecuador, está enmarcada en la Constitución del 2008 en el artículo 45, donde nos establece que el Estado garantiza a las personas el derecho de la vida desde la concepción. En su artículo 66.1 nos manifiesta que protege el derecho a una vida digna, incluyendo el acceso a servicios básicos y al desarrollo humano. También Jean-Luc, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, considera la vida como un derecho natural, inherente al ser humano, que debe ser protegido en cualquier sistema de gobierno legítimo. Ese derecho es irrenunciable y constituye uno de los pilares del contrato social. Continúe, doctorita, ¿ya? Doctora Anita. No se le escucha, mi doctora. Perdón. Buenas tardes, compañeros. La Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, nos dice claramente el derecho a la integridad personal. Entre ellos tenemos los artículos, el 66.3, donde claramente dice que reconoce el derecho a la integridad personal, tanto física como psicológica, y prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Podemos citar algunos de los ejemplos. El derecho a la integridad personal, un principio fundamental que busca proteger la dignidad y bienestar físico, psicológico y emocional de los individuos. Aquí hay algunos ejemplos como los puedo relatar. Entre los ejemplos podemos citar la prohibición a la tortura, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la vida privada, a la intimidad, protección contra la violencia física, psicológica y sexual, derecho a la autonomía y a la toma de decisiones libres, acceso al servicio de salud de calidad y sin discriminación, protección contra la discriminación y el acoso, derecho a la libertad, a la expresión de pensamiento, protección contra la esclavitud y trata de personas, derecho a la educación y al desarrollo personal, protección contra la experimentación y el uso de tecnologías peligrosas. Es importante destacar que la integridad de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por los gobiernos, las instituciones y las sociedades en general. Así también podemos citar algunos ejemplos de violaciones al derecho a la integridad de las personas, como son la tortura, los tratos crueles, la violencia doméstica y sexual, el acoso y la discriminación, la esclavitud y trata de personas,
la experimentación de usos y tecnologías peligrosas. Es así que este derecho fundamental debe ser respetado y protegido para garantizar la dignidad y el bienestar de todos los individuos. Immanuel Kant, de acuerdo a su perspectiva, dice que la filosofía moral de Kant, la integridad, está relacionada con la coherencia en el actuar ético, en su fundamentación de la metafísica, de las costumbres. Kant establece el concepto de imperativo categórico, que indica que las personas deben actuar de acuerdo con principios que pueden ser universalizados. Para Kant, una persona íntegra es aquella que actúa siempre con rectitud independientemente de las circunstancias. Me ayuda con la diapositiva. Me salí. Perdón. Continúe, Okay. doctorita. Sí. Entre estos artículos también tenemos el artículo 66.2, donde garantiza la libertad de las personas, incluyendo la libertad de movimiento, de expresión y de pensamientos. El artículo 66.9 incluye la libertad. Incluye la libertad de asociación y reunión pacífica como parte fundamental del ejercicio de la libertad personal. El artículo 66.10, el derecho a la intimidad, al respeto a la vida privada de las personas. La libertad implica el derecho y la capacidad de los individuos para tomar decisiones y actuar en función de sus propios intereses y valores, respetando a su vez los derechos de los demás. Thomas Hobbes, en su perspectiva, dice y sostiene que el estado de naturaleza, todos los seres humanos tienen libertad absoluta, pero esta situación genera un estado de guerra. Argumenta que para garantizar la seguridad y el orden, los individuos deben renunciar a una parte de su libertad en favor de un poder soberano. Entre ellos podemos citar acerca del derecho a la libertad y tomamos como ejemplo la libertad de expresión, de expresar opiniones, ideas, creencias, sin temor a represalias o a censura. La libertad de asociarnos, el derecho a unirse con otras personas para fines políticos, sociales, culturales. La libertad de circulación, la capacidad de moverse libremente dentro de un país o entre países. La libertad de religión, el derecho a practicar o no practicar una religión y a cambiar de religión si desean. La libertad de prensa, la capacidad de los medios de comunicación para informar y criticar sin censura. La libertad de reunión pacífica, el derecho a reunirse con otras personas para protestar o expresar opiniones. Libertad de acceso a la información, el derecho a acceder a la información pública y a buscar información sin restricciones. Libertad de participación política, el derecho a participar en elecciones, a votar y a ser elegido. Es importante destacar que la libertad no es absoluta y puede estar sujeta a restricciones legítimas para proteger los derechos de los demás y el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, es fundamental que dichas restricciones sean proporcionadas. ¿Me ayuda con la otra diapositiva, por favor? Podemos observar algunos de los ejemplos que están prohibidos, como los asesinatos, los secuestros, violaciones y muchas cosas más que hoy en día estamos viendo con la inseguridad de nuestro país. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Ya. El objetivo de esta capacitación es examinar los delitos tipificados en el COIP, relacionados con la vida, la integridad personal y la libertad. La importancia es comprender las leyes que protegen nuestros derechos fundamentales, como la vida, la libertad en el Ecuador. Compañera. Buenas noches, compañeros, a todos. Un saludo extensivo a cada uno de los amigos que nos miran también a través de las diferentes plataformas.
Una vez que hemos visto los diferentes enfoques tanto de la Constitución, hemos visto desde una perspectiva filosófica, ahora nos vamos a centrar específicamente en qué es lo que manifiesta el Código Orgánico Integral Penal. Y en este sentido tenemos los delitos contra la vida. Primero, para entender qué es los delitos contra la vida, lo vamos a hacer una definición general en la que manifiesta, o podemos decir en palabras sencillas, que los delitos contra la vida son aquellas que se atentan contra la existencia de las personas. Es por ello que el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones específicas para la protección de la vida y la integridad personal, en vista de que estas conductas han sido de pronto dañadas o, como se puede decir, mal utilizadas por el comportamiento de todas las personas. Conforme así, el artículo 140 y 141 del Código Orgánico Integral Penal son aquellas conductas que se regulan en el delito de homicidio y sus agravantes, es decir, como que les hace una clasificación en los que ya les vamos a enseñar más adelante. Por tanto, también especifica el artículo 151 en las que dice que se establecen sanciones para delito de lesiones contra la integridad física. Entre ellos podemos mencionar varios ejemplos cuando se atenta a la integridad física, que puede ser como tipo de lesiones o de pronto tanto hombre, mujer o viceversa. Y en este sentido vamos a un poco adentrarnos también en lo que tiene que ver con respecto al artículo 152, 153 del Código Orgánico Integral Penal, en los que hace una tipificación de los delitos de tortura y otros tratos inhumanos y que son las mismas degradantes. Cambiamos. Perfecto, vamos a continuar con la exposición. Queridos amigos, en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal vamos a hablar lo que corresponde al asesinato. ¿Y qué es el asesinato? El asesinato es la persona que mate a otra con premeditación. E incluso algunos autores lo manifiestan también aquí, que se dice que puede ser aquella que se comete de forma directa. Y esto a su vez se puede agravar también con diferentes circunstancias o agravantes conforme así lo ha catalogado el Código Orgánico Integral Penal. Su pena para estos casos va desde 22 a 26 años de prisión de libertad. Vamos a ver ahora con respecto al artículo 141 del femicidio. ¿Qué es el femicidio? El femicidio es la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. En este sentido, vamos a ver un ejemplo claro de María Belén Bernal, creo que fue el que pasó en el Ecuador y que fue un caso muy sonado en el que ella acudía a la policía y allí lo mataron. Es un caso muy claro de femicidio, y entre otros también el que se dio en el oriente ecuatoriano, donde le mataron a esta, creo que fue una persona que estaba dentro del ejército ecuatoriano. Desde allí va perdiendo fuerza y credibilidad la entidad del Estado. Ejemplos claros que han sido sonados y tratados también y que han sido escuchados a través de las noticias en nuestro país. Vamos a ver un poco sobre lo que nos habla el artículo 143 sobre el sicariato. ¿Qué nos especifica sicariato? El sicariato dice que es aquella persona que mate a otra por precio, por pago o por alguna recompensa, quizás esperando alguna mesa remuneraria u algún otro beneficio para sí o para un tercero. Caso muy concreto, queridos amigos, aquí es en donde últimamente en la costa ecuatoriana quizás se han incrementado los casos de sicariato, y específicamente en este año que ya acabamos, en el 2023, manifestaba un censo rápido que había existido en la costa, más de 1.424 sicariatos, imagínense. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que este es un delito que cada vez va en aumento, y cierto es que nuestras autoridades quizás poco o nada han hecho para combatir este tipo de delitos, sino más bien se está agravando, y al contrario, creo que somos uno de los países más peligrosos ya en el mundo entero. Cambiamos, mi querido. Vamos
vamos a ver ahora con respecto al homicidio. El homicidio es aquel delito que está configurado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, y es la que dice que la persona que mate a otra tendrá una prisión de 10 a 3 años de prisión. Este homicidio también se puede dar de forma directa, donde una persona mata a otra, ya sea hombre o mujer, con la intención o sin la intención. ¿Sí? Si nos basamos un poco en el artículo 145, que donde hablamos del homicidio culposo, que dice que es aquella persona que por culpa de él se mate a otra persona. Es decir, pongamos un ejemplo claro para entenderlo. Es decir, si es que tenemos una persona que se dedica a curar a otra persona, quizás con montecitos o limpiando, o algunos que se hacen llamar chamán, y también le da una bebida a la persona que se está curando, pero producto de esa bebida, esta persona muere. Eso, queridos amigos, se llama homicidio culposo. ¿Por qué? Porque la persona no lo mató directamente, pero sí la bebida que le dio o la pastilla que le dio le causó la muerte. ¿Sí ven? Entonces eso se llama homicidio culposo, la misma que puede ser esta sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. E inclusive aquí se puede dar con un procedimiento expedito que se llama dentro del Código Orgánico Integral Penal o procedimiento directo, algunos lo llaman así. Esto es como si estuviera aceptando ese tipo de homicidio culposo y la pena se reduciría prácticamente a 1 año y medio. Vamos a ver un poco lo que corresponde al artículo 146 en lo que hace referencia al homicidio culposo por mala práctica profesional, la misma que puede ser sancionado por 1 o a 3 años de cárcel. Esto, queridos amigos, es muy común que se da en los hospitales, se da en las clínicas particulares, donde la mala práctica profesional mata a ya sea hombre o mujer, un niño, quizás por el retardo o alguna mala cirugía que se haya realizado en la persona y por ende esa persona muere. A eso se le llama, queridos amigos, un homicidio culposo por mala práctica profesional. Vamos a hablar un poco sobre lo que hace referencia al artículo 150 del aborto no punible. Y en este sentido, queridos amigos, vamos a decir que este aborto es practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado. Pareja, familia íntima o su representante legal cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo para que éste sea punible. Vamos a la siguiente diapositiva. Queridos amigos, aquí nos vamos a basar en el artículo 147, donde dice el aborto con muerte. Este aborto con muerte hace referencia cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esa. Por ejemplo, si es que yo menciono que tal persona está embarazada y sabiendo de esos, yo le doy una medicación, cuando ya pasa un mes, le causo la muerte. Y este tipo de abortos, queridos amigos, está sancionado con 7 a 10 años, 7 a 10 años, y de 13 a 16 años también, dependiendo así su consentimiento o no, y las diferentes circunstancias o agravantes que tenga que ver dentro de este delito que está tipificado en el artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ver un poco también lo que nos habla el artículo 148, lo que nos indica a qué hace referencia el aborto no consentido. El aborto no consentido es la persona que le obliga o fuerce o haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello. Esto tiene una pena de 5 a 7 años de prisión, la misma que no necesita mayor explicación, porque ya sabemos que si es que ella no quiere y sin embargo hay otra persona que lo empuje, sabemos que está cometiendo un delito. Vamos a ver lo que hace referencia también al artículo 149 sobre el aborto consentido. La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, y la mujer que cause su aborto o permita que otro se la cause. Es decir, que ella está permitiendo
el aborto cause en ella, producto, no sé, por diferentes circunstancias o motivos que ella podrá tener, este tipo de delitos puede ser sancionado con 1 a 3 años y también de 6 meses a 2 años, dependiendo las agravantes y las circunstancias las mismas que haya vivido o haya sufrido este tipo de abortos con la persona que lo está consintiendo este aborto. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, mi querida Doc. Perfecto, vamos a ver ahora los delitos contra la integridad personal. Primero, para entender un poco sobre lo que hace referencia a los delitos contra la integridad personal, vamos a ver lo que es una definición general. ¿Qué es lo que nos manifiesta una definición? Dice que son aquellos delitos que afectan la integridad física o psicológica de la persona. Vamos a poner ciertos ejemplos aquí, como por ejemplo, si ustedes habrán visto, la mayoría de las violencias que se han dado en nuestro país, quizás por el machismo, son del hombre hacia la mujer. Y ahí se producen violencia física y violencia psicológica. Las mismas que son denunciados y enseguida en los juzgados les dan una boleta de auxilio. Solo con la mujer le diga el señor una mala palabra o que me dijo, o de pronto que le he dicho que no sirve, eso y es un maltrato psicológico, queridos amigos, y por tanto también ya tiene una sanción, el mismo que está ya configurado en el Código Orgánico Integral Penal. Pasamos también a las penalidades. Estas penas de cada uno de estos tipos de delitos también varían desde las sanciones menores hasta la prisión. Es decir, que las mismas, si son una lesión leve, puede tener de pronto una sanción hasta 3 días, o a su vez, si supera los 90 días, puede tener más de 3 meses de cárcel la persona que lesione o cause algún daño psicológico a una mujer, ya sea de forma psicológica o física. Por eso aquí se indica que existen tanto diferentes lesiones que las mismas pueden ser divididas o catalogadas en diferentes grados. Y por ello habíamos manifestado que es muy común en la violencia intrafamiliar que se trata en nuestros juzgados ecuatorianos. Y pasamos sobre lo que es con la tortura, y en este campo vamos a dar paso ya al doctor Giovanni Gaiwa. Buenas tardes, estimados compañeros discentes. Efectivamente, para entrar en contexto sobre el tema del delito de tortura, primero tenemos que considerar que este es un delito considerado como delito de lesa humanidad. Específicamente es una gran violación a los derechos humanos, que además nuestro Código Penal lo tipifica, en donde dice que la persona que inflija u ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psicológica. Este será sancionado con una pena de 7 a 10 años. Considerando además que en el delito de tortura, por lo general se lo atribuye a los funcionarios encargados de cumplir la ley en el tema de violación de derechos humanos. En el tema de violencia psicológica, tortura psicológica y física, en sí se trata de infligir miedo o dolor, inducir mediante situaciones físicas que produzcan afecciones psicológicas a la víctima, sean estos a corto, mediano o a largo plazo. Al igual que el siguiente inciso dice que la o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, tiene una sanción de 5 a 7 años. Es decir, un funcionario encargado de esta ley, específicamente, por ejemplo, un policía nacional, un funcionario de las Fuerzas Armadas, que en su presencia tengan conocimiento o estén visualizando que otra persona está torturando, sea física o psicológicamente, a una persona determinada, y omita en hacer actuar, evitar o aprenderlo en una flagrancia, por así decirlo, también está cometiendo un delito que es omitir, de omisión, por lo que también es sancionado. La siguiente, por favor. También tenemos el tema de
de los delitos sobre el abandono de persona, el cual está tipificado en el artículo 153 y nos dice, la persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras o huérfanas, colocadas en situaciones de desamparo y pongan en peligro real su vida o integridad física. Esta será sancionada con una pena de 1 a 3 años. Ejemplos prácticos. En ocasiones, se me viene a la mente, en una ocasión estábamos trabajando en la provincia de Manabí, en el cantón Chone específicamente. Había una persona de tercera edad, debido a que por situaciones de herencia y controversia con sus hijos, se encontraba totalmente abandonado en una casa de rústica, de madera, de caña, y no tenía acceso. Sus hijos vivían, a pesar de que sus hijos vivían en la propiedad siguiente, no contaba con servicios básicos, no tenía servicios de salud, no tenía servicios de alimentación, estaba totalmente en situaciones infrahumanas, por parte de sus hijos, a pesar de que era una persona de edad avanzada que no podía valerse por sí solo. Entonces ahí es un claro ejemplo cuando se abandona a una persona de atención prioritaria, y específicamente cuando hablamos de personas adultas o mayores o personas de tercera edad. En el artículo 154 hablamos sobre la intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya un delito a ella o a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consecución del hecho. Por ejemplo, cuando hay riños, podríamos decir, cuando hay un tipo de problemas entre vecinos, entre amigos o entre deudores mismos, que por situaciones personales tienen ciertas controversias o deudas, por lo general a veces se da hasta por deudas, entonces comienzan a hacer amenazas a que van a hacer daño a la integridad física o psicológica o familiares, que van a atentar contra sus bienes, contra su integridad, contra su salud, si es que esta persona no cumple ciertas demandas. Entonces ahí estamos hablando de un tema de intimidación. La siguiente, por favor. Bien, buenas noches con todos. Continuando con la explicación, pasamos al artículo 154.1, donde nos menciona sobre la instigación al suicidio. Nos dice lo siguiente: la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. Aquí nos quiere decir, por ejemplo, cuando una persona, a sabiendas de que quien va a recibir un mensaje está pasando por un momento de estrés, y por cualquier medio de red social le incita y le dice palabras como sus problemas podrían terminarse si se quita la vida, cosas como aquellas. Le incita a quien recibe el mensaje y le puede poner un reto a que, por ejemplo, si no es suficientemente fuerte, pues a que no se atreve a quitar la vida. Todo aquello influye para poder sancionar con este artículo, pero esto debe ser claramente comprobable, que su influencia fue determinante en la decisión de la víctima para suicidarse. En el artículo 155 habla sobre la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Aquí en este delito el Código Orgánico Integral Penal le pone una sanción, dice que con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 1/3. Estas sanciones están estipuladas en el artículo 152 según la gravedad. Lo que se busca con este artículo es proteger a las víctimas dentro del ámbito familiar, creando una respuesta legal ante cualquier forma de maltrato, sin importar si la víctima es hombre, mujer, niño o adulto mayor. Ejemplo, podemos pues citar un ejemplo cuando un hombre constantemente humilla a su pareja, diciéndole que es una inútil, que nunca conseguirá nada en la vida, la controla absolutamente diciéndole qué hacer, qué no hacer, a quién puede ver, a quién no Doctor, puede ver. me queda Esto es como claro mucho ejemplo unos de caso de 4 violencia minutos para que psicológica. usted pueda hablar, ya. En Seamos el artículo porque ya se me va a perdonar. 157 sobre la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, habrá una sanción de 6 meses a 1 año. Aquí un ejemplo claro puede ser la manipulación constante, emocional, de un esposo, como mencioné anteriormente, que le dice a la pareja palabras como nadie más te querrá, que lo va a dejar porque es una inútil, que su vida sería un desastre sin él. También le hace sentir culpable por su apariencia, diciendo que nadie la mira porque no se cuida, entre otros comentarios. Estos comentarios afectan gravemente a la autoestima de la mujer, llevándole a sentirse emocionalmente dependiente y vulnerable. Este tipo de comportamiento podría ser considerado violencia psicológica según el artículo 157. Hay un apartado que menciona lo siguiente: si produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será de 1 a 3 años. En el artículo 158 sobre la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, nos dice el COIP que será sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Este artículo establece que cuando la violencia sexual se comete contra grupos especialmente vulnerables, como los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad, la sanción penal será más grave. Es decir, se aplicará el máximo de las penas previstas para los delitos relacionados con la integridad sexual y reproductiva de las personas. Bien, el artículo 159, las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tendrá una sanción de 15 a 30 días. La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión, será sancionado de 5 a 10 días o trabajo comunitario de 60 a 120 horas y medias de reparación integral. La persona que por cualquier medio profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este código, será sancionado con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. Cuando nos referimos a medidas de reparación integral, se puede decir que hay que darles una indemnización,
disculpas públicas u otras formas de compensación para la víctima. Bien, en los delitos contra la libertad, a continuación se estudiará la definición general, los delitos que afectan la capacidad de una persona para actuar libremente. Ejemplo, tenemos el secuestro, amenazas, la privación de libertad. Las penalidades para estos delitos se aplicarán diferentes sanciones en función de la gravedad y el contexto. Bien, hasta ahí mi intervención, o podemos seguir. Gracias, doctor. Bien, voy a seguir avanzando ya para finalizar esta capacitación. Hablábamos también, hablamos en breves rasgos sobre lo que es el delito o contra la libertad, ¿no? Nos hacía referencia de que estos delitos afectan la capacidad para actuar libremente. Recordemos que todas las personas nacimos libres y tenemos todo el derecho de una libre expresión, decir una libre circulación y entre otros derechos, ¿no? En el artículo 160 nos habla privación ilegal. Cuando nosotros somos privados de nuestra libertad ilegalmente, nos habla que el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona puede ser sancionada de 1 a 3 años. Quiere decir esto que nosotros o autoridades, en este caso servidores públicos, no pueden venir a arrestarnos ilegalmente, ¿no? Ellos tendrían una sanción. También nos habla que el servidor que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes, destinos para el efecto, por la norma vigente tendrá de 3 a 5 años. Hablamos también en el artículo 161, cuando la persona prive de la libertad, en este caso los secuestradores retengan, oculten, arrebaten o trasladen a un lugar distinto a uno o más personas en contra de su voluntad, esta será la sanción de 5 a 7 años. Y en el artículo 162 nos habla del secuestro extorsivo. Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el artículo 161 de este código tiene como propósito cometer una infracción o obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, esta persona que realice este secuestro extorsivo tendrá una sanción de 10 a 13 años. Y también hablamos en el artículo 163 de una simulación de secuestro. La misma que esta persona simule que está secuestrada. Hay personas que a veces lo hacen porque la familia son pudientes y quieren ellos para sus vicios. Ha habido casos, ¿no? Que ellas mismas se hacen una simulación de secuestros. Esta por estar haciendo esta simulación y haciendo preocupar a la familia, se podría decir, tiene una sanción de 6 a 2 años. Todos estos derechos que hemos hablado de la integridad personal, el derecho a la vida, y del derecho a la libertad, también están inmersos en los tratados internacionales de los derechos humanos. Como les decíamos al inicio, ¿no? Estos derechos también están tratados a nivel, tenemos, mejor dicho, el tratado, el Ecuador tiene tratados internacionales, los mismos que nos respaldan, ¿no? Estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y nos habla aquí que el Ecuador es signatario de varios tratados y convenios internacionales que también protegen estos derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos en el artículo 6 y 9 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 4. Todos, en breves ejemplos, podemos decir que nosotros, gracias a estos tratados internacionales, tenemos la ventaja de que si nos movilizamos a otras ciudades, a otros países, se podría decir, también estos derechos de los que estamos hablando serían respetados y podríamos nosotros tener una libre circulación. Obviamente que cada país tiene su restricción de ingreso, pero en cualquier país que vayamos tenemos el derecho a que el derecho a la circulación, el derecho a la integridad y el derecho a la vida sean respetados. Estimados colegas, agradecerles
por su participación, a los compañeros que nos bueno, a las personas que nos han acompañado en esta hora, en el transcurso de este tiempo, quedarles agradecidos, y de nuestra parte del Grupo 1, que tengan un excelente fin de semana y una linda noche. Muchísimas gracias. Mi querida Doc, no sé si nos queda algún espacio para hacer preguntas o de pronto preguntas, inquietudes que puedan surgir del público. Cuento, mi doctor, que estamos ya con los segundos. Ya, sí, sí. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los compañeros y a ustedes.